Llegó el momento de la colaboración del doctor Asia y hoy trae un tema muy interesante porque además ha sido motivo de manifestaciones, de discusiones, de mucha polémica. Lo saludo primero, doctor Sergio Asia, ¿cómo Carlitos, está? muy buenos días. Aquí como todos los martes. Qué agradable Sí. mañana. Sí, por supuesto. Sí. Y con lo que trae va a incendiar El la audiencia. sol brilla. Brilla, pero ahorita va a salir humo. Sí, es un tema interesante, pero debemos abordar todos estos temas polémicos por la importancia que tienen, Por la trascendencia que tienen. y porque la sociedad debe cambiarse. Debemos cambiar los paradigmas que traemos desde varias generaciones atrás. El tema de hoy se llama ¿qué son y cuáles son las consecuencias de las llamadas terapias de reconversión sexual? Recuerden que los intentos de cambiar la orientación sexual de aquellos que la sociedad considera diferentes y por lo tanto anormales, y son solo diferentes solo en base a su orientación sexual, están muy arraigadas en la cultura y están arraigadas desde tiempos inmemoriales. O sea, estamos hablando de la Edad Media, de los tiempos, la colonia, la Inquisición, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en fin, en realidad estos criterios son muy antiguos y pues todos deberían, o sea, las personas consideran que aquí hay un blanco y un negro y todos deberíamos ser heterosexuales, es decir, necesariamente debemos estar atraídos por personas del sexo opuesto y la heteronormatividad es lo que es esa ley no escrita desde el punto de vista moral, ético, cultural, y aquel que sale de esa heteronormatividad o se invisibiliza o es considerado normal, es rechazado o incluso atacado por la sociedad. La profesión médica no se escapa de este paradigma y clasificó la homosexualidad como una anormalidad psiquiátrica, como una enfermedad mental, situación que debido a la presión social se corrigió después de pasados los 70s en el siglo pasado y ya la Sociedad Americana de Psiquiatría sacó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales y que los homosexuales son personas normales. Por lo tanto, le quitó la etiqueta de enfermedad. Ya no es que visto desde hoy, esos puntos son verdaderamente fuertes, doctor. Cuesta trabajo entenderlo, sobre todo cuando nuestros padres nos enseñaron cómo deberían ser las cosas. Todo lo que se sale de ese patrón, de ese paradigma, lo consideramos anormal, poco ético. Incluso las religiones lo consideran pecaminoso, producto del diablo y que requieren tratamientos muy y como es una enfermedad, bueno, como si consideraba una enfermedad, automáticamente el siguiente pensamiento es, si estás enfermo, te voy a curar. Si estás enfermo, alguien te contagió. Si estás enfermo, te voy a operar, te voy a hacer algo para quitarte esos malos espíritus que te están afectando y estás confundido. Incluso algunos gobiernos lo castigan, lo consideran un delito y lo castigan con cárcel. Hoy, aquí, ahora, siglo XXI, 2022, la India lo considera un delito. Muchos países musulmanes lo castigan con cárcel. Caramba, qué desigualdades, ¿no? Exactamente. Entonces, esos tratamientos, pues bueno, la imaginación humana es de veras extraordinaria y van pues desde la simple plática, la psicoterapia, el tratar de convencer al individuo que pues, el camino no es por acá, es por allá, y hasta tratamientos medicamentosos, les dan medicamentos psiquiátricos,
los internan en centros de desintoxicación y los empiezan a castigar. Cada vez que ven una imagen erótica homosexual, les empiezan a dar electrochoques, le empiezan a inyectar medicamentos que inducen dolor o que inducen náusea. O sea, se llaman tratamientos de aversión. Son de veras crueles esos tratamientos. Incluso después vienen los tratamientos que vienen desde los nazis de la sobredosificación hormonal, castración hormonal, exceso de testosterona, exceso de progesterona para las mujeres, y les ocasionan terribles daños físicos. Todas las terapias, todas, incluyendo las médicas, las quirúrgicas, siempre con malos resultados. Incluso decía antes que se ha recurrido a la religión. Entonces, la familia incluso lleva al niño, al adolescente o a quien sea, con el sacerdote, y el sacerdote les empieza a decir que es pecado, que es obra del demonio, que se va casi a un exorcismo. No casi. Los exorcizan. Los meten a monasterios, los deprivan de comida, la hacen, se completan, me cuesta trabajo decirlo por la hora, pero vejaciones terribles a las mujeres para que entiendan que los hombres es el camino que deben seguir. O sea, de veras me cuesta trabajo explicar estas cosas, me da mucho dolor. O sea, todo con objeto de infligir dolor y sufrimiento a esta población para reconvertirlos a lo que la sociedad considera que debe ser normal, y eso acarrea efectos terribles, sobre todo en los niños. Los niños son los que sufren más esta situación. Esta población que ha recibido terapia tiene 8 veces más intento de suicidio, 6 veces más requieren tratamiento de depresión, 3 veces más propensión a utilizar drogas ilícitas, 3 veces más el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, el rechazo laboral, el estrés, el abandono escolar, la prostitución, el aislamiento cognitivo, el aislamiento emocional, sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, crisis familiares, crisis económicas, inseguridad, bullying escolar, en fin, la lista es enorme. Y todo ocasionado por un falso concepto de enfermedad. En conclusión, no hay evidencia científica válida que señale que la orientación sexual se puede cambiar. Los mal llamados tratamientos no deben ser llamados tratamientos porque no están curando nada. Pueden crear escenarios en que el prejuicio y la discriminación crezcan y sean potencialmente dañinos. El ofrecer curar algo que no es una enfermedad es antiético y criminal. No se debe caer en estas prácticas que son más de índole comercial y deben ser calificadas como fraudulentas. Recuerden, cada vez que alguien se atreva a ofrecer curar la homosexualidad, deben tener por cierto que, en primer lugar, miente. Segundo, estafa y además tortura. En fin, esa persona es un criminal. Lo que debemos pugnar como sociedad es curarnos de la enfermedad de rechazo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está más enfermo? El que rechaza. La sociedad. Claro. Entonces, la que necesita esos tratamientos es la sociedad, no los individuos que tienen otras preferencias sexuales que son completamente libres. Debemos promover una cultura de aceptación, de información, y las familias, sobre todo en las familias que tengan una persona con una orientación sexual diferente, que deben incluirlos desde la escuela, deben ser incluyentes en las instituciones. Los profesionales no debemos rechazarlos de nuestras consultas y no debemos empezar a tratarlos como si estuvieran enfermos. Tenemos mucho que aprender, mucho que modificar como sociedad, y espero que estemos en el camino correcto. Evitemos prejuicios, centrémonos en las personas y aceptémonos como somos. Les recomiendo una lectura que se llama Nada que curar, editado por la UNAM y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación,
De veras está muy completo y está muy bien documentado. ¿Cómo se llama? Nada que curar. Nada que curar. Así está en el internet. Muy bien. Bueno, fuertes, muy fuertes los conceptos que manejó el doctor Asia. De veras son como de la época cuaternaria. Sí, ¿no? sí. Como de la época cuaternaria. Animales. Pero, aún así, todavía hoy hay personas Sí. que recurren a esas, Que lo niegan, a esas locuras. lo niegan, Entonces, cierran los ojos y cometen injusticias. Ahora, yo siempre digo, la vida se ve desde la trinchera donde uno está, ¿no? Y no es lo mismo como yo la veo que como usted la ve. ¿Sí? Y para estos casos no es lo mismo una persona que no tiene que enfrentar esta situación al que la tiene que enfrentar, o al familiar que la tiene que enfrentar. Entonces yo pregunto, así, puesto sobre la mesa, lo que nos acaba de decir el doctor Asia. Pregunta, sí o no, ya saben que aquí tiene que ser la respuesta fácil. Usted, que me está oyendo y que me está viendo en estos momentos, si tuviera un caso así en la casa, ¿recurriría a una terapia de conversión? ¿Sí o no? Yo quiero saber. Si yo quiero saber el nivel de audiencia que tenemos para este tema en particular. Porque nos podemos llevar una sorpresa y yo mejor no especulo, mejor pregunto. Usted, si tuviera esta situación en casa, ¿recurriría a una terapia de conversión? ¿Sí o no? Deme su respuesta. Si la necesito, si se la pido, por favor mándemela al 22 22 15 12 14 vía WhatsApp. Póngame sí o no. Y ahorita contamos cuántos sí y cuántos no y sacamos los porcentajes para ver en su mayoría cómo piensa el auditorio de Así Sucede. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, @Sergio Asia, y tenemos mucho que aprender.